¿Te has dado cuenta que cuanto más piensas, menos feliz te sientes? ¿Por qué dirán los místicos que la fuente de todo sufrimiento es el pensamiento? Y que el secreto para recibir, para conectar con nuestra divinidad es no pensar. Hoy día te quiero compartir una de las revelaciones que considero más poderosas, veo que me hacen elevar y mantener mi vibración a niveles totalmente diferentes, a conectar con las personas, las oportunidades, las circunstancias de una manera nueva. Te la quiero compartir para que tú también la puedas explorar y puedas transformar tu vida desde tu interior. Bienvenidos a Despertando con Marceluz, donde exploramos la metafísica para una vida feliz. El título del video de hoy es Piensa menos y eleva tu vibración. Hoy día vamos a ver cómo la cantidad de pensamientos está en proporción inversa a la calidad de la frecuencia de nuestra vibración. Hay un dato acerca de los pensamientos que los humanos tenemos por día. Este número de 70,000 es el promedio. He visto estudios que dicen desde 10,000 hasta 80,000. La mayor parte están entre los 50, 60, 70. Y de estos 70,000 pensamientos, el 95%, y en esto todos coinciden, es que el 95% son repetitivos y el 80% más son negativos. Esto tiene sentido porque los pensamientos negativos generalmente llevan a la preocupación y la preocupación hace que estemos constantemente dándole vueltas al mismo pensamiento, a la misma idea. Em, entonces, y esto de darle vueltas tiene que ver con estos dos conceptos que he puesto aquí. No sé si han escuchado hablar de la palabra rumiar, pero me imagino que saben lo que son los rumiantes, los chivos, las ovejas, las vacas, estos animalitos que cuando comen, mastican, tragan y después vuelven a regurgitar y a masticar lo que ya comieron. Eh, es un proceso, no sé el propósito de esta actividad que hacen ellos, pero en el caso de los humanos, pues no es nada productivo estar masticando los mismos pensamientos una y otra vez, sobre todo si son pensamientos negativos, porque también se ha estudiado que cuanto más pensamientos tenemos, más emociones negativas tenemos también. La depresión, la ansiedad, los nervios están relacionadas directamente con una mente constantemente pensante y obviamente pensando en el problema. Y habíamos visto en videos anteriores que pensar en el problema crea la bendita resistencia. Entonces, la técnica que les quiero compartir hoy es la técnica de observar. Es una técnica que en lugar de propiciar estas emociones negativas, por el contrario, nos produce inspiración, entusiasmo, calma. Para aquellos de ustedes nerviosos, es una técnica muy, muy efectiva. Yo crecí nerviosa porque mi mamá era muy nerviosa y creo que me transmitió esto. Entonces, yo crecí con muchos miedos cuando era chiquita y después, ya en la adolescencia o con mis 20 años o lo que fuere, pasé a lo opuesto, que era muy temeraria. Y después todos sabemos que a eso de los 30 años nos llega la madurez de que empezamos a ser un poquito más, tener un poco más de cuidado y los miedos nos vuelven, la preocupación y todas esas cosas se intensifican. Entonces, y se pueden hacer cada vez peor con los años. Entonces es muy importante dominar nuestra mente, saber las prácticas que nos ayudan a nosotros estar en control, en vez de que nuestra mente con estos pensamientos repetitivos, pensamientos negativos nos controle. No solamente porque nos puede llevar a emociones de depresión, ansiedad, nervios, sino también porque crea resistencia. Entonces, es el obstáculo de manifestar en nuestra realidad lo que nosotros queremos. Entonces, por esos dos lados es muy importante que nosotros prestemos atención a nuestra mente, a los pensamientos, a las prácticas que nos hacen trascender el pensamiento de la que vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a pasar de rumiar y centrarnos en el problema, lo que queremos es centrarnos en las soluciones, convertirnos en los observadores. Pero antes de hablar de esta técnica, quiero revisar brevemente los pasos del proceso de creación, según la ley de la atracción.
El primer paso sabemos que es pedir, que la vida nos lleva a desear. Cuando deseamos algo, estamos automáticamente haciendo la petición al universo y automáticamente se produce el paso 2, que es que el universo, la fuente, nuestro ser interior nos responde. Hasta ahí nosotros no interferimos, pero después de estos 2 pasos es cuando es nuestro trabajo el ponernos en estado de receptividad eh, y evitar la resistencia. La resistencia que se produce cuando nos enfocamos en el problema. Estamos pidiendo, pero estamos pensando o concentrando, enfocando nuestra atención en la ausencia de la cosa que deseamos. El paso 3 es recibir, es abrirnos a recibir. Hemos hablado de varias técnicas, muchos maestros espirituales nos han enseñado que la meditación, el descanso, la segmentación, que es hacer nuestra intención para diferentes segmentos del día, el reenfocar nuestra atención. Habíamos hablado en el video anterior o en uno de los videos anteriores que en vez de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en áreas donde no estemos experimentando un problema, sino más bien áreas que nos hagan sentir bien, porque de ese modo elevamos la vibración y nos hacemos más receptivos. Habíamos también hablado de la gratitud, que es el estado de receptividad más elevado, de esta técnica de conectar con el corazón y de sentir gratitud, que nos pone en un estado de receptividad. Y el paso 4, que es saber recibir, Abraham Hicks nos dice convertirnos en maestros, expertos de este proceso de recibir. Y esto lo hacemos sintiéndonos bien, haciendo cosas, pensando cosas que nos hagan sentir bien, manteniendo nuestra vibración elevada. Pero hoy, la técnica que les quiero comentar hoy, que es la de observar, es una manera de mantener esa vibración elevada. Una manera de, además de la meditación, del descanso, de la segmentación, de todo esto, de hacer que este estado de bienestar se convierta en un estado natural. Porque el observar es como un estado nuevo de conciencia. Es un estado en el cual no tenemos que estar constantemente reenfocando nuestros pensamientos hacia determinadas áreas que nos hagan sentir bien. Eso está bien hacerlo, pero el observar es disminuir la cantidad de pensamientos, la frecuencia de nuestros pensamientos. Y al hacer eso, la naturaleza de los pensamientos también cambia, porque no nos arrastra las cadenas de pensamientos negativos, repetitivos, sino más bien nosotros estamos viendo qué tipo de pensamientos tenemos. Al observar, automáticamente la frecuencia disminuye y la naturaleza cambia. Nos permite mantener o vivir más en el presente. Es un estado mental que va a requerir cierta práctica al principio, pero que a medida que lo practiquemos se nos va a ir haciendo cada vez más natural y nos vamos a dar cuenta de que estamos más calmados, tenemos más inspiración, más entusiasmo y estamos más abiertos a recibir las respuestas. Esto de observar nuestros pensamientos lo hacemos obviamente muchos durante la meditación. Nos sentamos a observar los pensamientos que llegan y se van. Y me imagino que se dan cuenta cuando hacen eso, cómo la frecuencia de esos pensamientos cada vez va disminuyendo. Y no se trata de empujarlos, de tratar de eliminarlos, se trata simplemente de observarlos. El hecho de observarlos nos hace entrar en un estado mental, un estado de conciencia diferente en el que ya no somos el ser pensante, sino el observador del ser pensante. Es algo que poco a poco vamos a ir notando y acostumbrándonos a sentir cada vez más. Es un estado de conciencia obviamente no muy familiar para muchos, pero es también algo que podemos practicar a lo largo del día. En actividades diarias, mientras estamos, digamos, lavando los trastes, tomando una ducha, preparando la comida, lo que fuera que estemos haciendo, o incluso en el trabajo, observar, sobre todo en los momentos en que nos sintamos estresados, obviamente cuando sentimos que nos hemos dejado arrastrar por una corriente de pensamientos repetitivos, negativos, dar ese paso atrás y ponernos a observar. Y van a notar que la frecuencia de sus pensamientos automáticamente disminuye y empezamos a sentir una energía de paz, de calma,
Es un estado de conciencia nuevo, pero que es un estado de conciencia que se va a hacer cada vez más natural porque es muy, muy placentero. Es una manera de distanciarse del pensamiento, de crear espacio. Y este espacio se va a llenar con una energía muy, 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 muy poderosa, que les va a hacer sentir mucha calma, mucha paz y además es muy probable que no dure mucho antes de que empiecen a recibir ideas, a tener ideas, inspiraciones, respuestas a ciertas cosas que han estado tratando de encontrar. Entonces, les recomiendo practicar, a ver, me cuentan cómo les fue. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerme llegar sus comentarios, sus sugerencias. No olviden de suscribirse. Gracias por ser parte de esa comunidad del despertar y nos vemos la siguiente vez. Paz y amor.